Bajo el puente del troll. Tuesday, Edgewood Road, Brown, Top, No, 9, Heaven, Eastwood Rock, Tissue View, Here, Green, Speckled, Struxo, 2, Edwis, 4, Novas, 2, Ednam, 2, 1, Share. Entonces, de pronto, lo vi. Con apenas un leve chapoteo que indicaba su llegada a la superficie, el ser se hizo visible sobre las aguas oscuras. Gigantesco y espantoso como Polifemo, se precipitó como un tremebundo monstruo de pesadilla hacia el monolito, que rodeó con sus descomunales brazos escamosos, mientras abatía la horrenda cabeza para emitir un sonido pausado. Creo que en ese momento enloquecí. Bienvenidos al episodio 3 de nuestra temporada expandida de Howard Phillips Lovecraft. Este será un bestiario de seres antiguos, de primigenios y de dioses paganos. Este episodio originalmente sí apareció al aire con algunas modificaciones y con algunas extensiones que haremos el día de hoy, pero sí apareció al aire como parte de una serie de 2 episodios originales de una pequeña temporada que hicimos de Lovecraft hace unos años en Radio Universidad de Guadalajara, ahora expandida a 4 episodios completos en esta edición para ustedes los patrones de las artes que nos acompañan. El día de hoy vamos a hablar, como les dije, de dioses y de seres antiguos en el panteón Lovecraftiano, pero esto no se reduce única y exclusivamente a Lovecraft. Los seres, las criaturas de Lovecraft han sido reinventadas y expandidas a lo largo de varias décadas posteriores a su creación. Algunos de ellos incluso anteceden al imaginario de Lovecraft y es precisamente ese el caso con el que comenzamos, el caso de Dagon. Si recuerdan, hablamos y leímos Dagon en el episodio pasado, así que ya saben todo lo que tienen que saber de Dagon. El día de hoy simplemente añadimos unas curiosidades antes de pasar a otros dioses y seres antiguos de la mitología Lovecraftiana. Como ya explicamos en el episodio anterior, Dagon no es exclusivo de la literatura de Lovecraft. Fue un verdadero dios, y digo verdadero en el sentido de que pues tampoco existe, pero fue un dios sí venerado por los acadios, por los asirios y los babilonios como el dios del grano, un símbolo de la fertilidad, y como dios del pescado, en ese tiempo un símbolo de la multiplicación. Nada raro que después con los rabinos, con algunos rabinos apocalípticos posteriores, el pescado continuara siendo un símbolo de multiplicación. También se cree de Dagón que era la deidad principal del panteón filisteo. Esto sí lo mencionamos en el episodio pasado. El origen de su nombre, la etimología del día, es la palabra hebrea para grano. Esa es una de las dos posibilidades. La palabra hebrea para grano es Dagan, muy parecido a Dagón. O también la palabra para grano en samaritano, Digan. En cualquier caso, el consenso es que el nombre del dios Dagón acadio o filisteo proviene de alguna palabra para grano, y por ello pues que se le considerara precisamente el dios del grano. En la literatura Lovecraftiana, por supuesto, sabemos que Dagon está mencionada en el cuento del mismo nombre, pero también aparece una pequeña mención a él en La sombra sobre Innsmouth, relato largo de Lovecraft del que pues ya estaremos hablando un poco más en el futuro. La segunda deidad de la que tenemos que hablar el día de hoy es quizá una de las más conocidas y también una de las más importantes, y por supuesto es a quien en español latinoamericano gustamos de llamar Cthulhu. Esta entidad cósmica primigenia creada por Lovecraft, con un nombre
que nos recuerda a algo tribal y a algo siempre gutural que se tiene que pronunciar desde la garganta. Cthulhu, casi como si fuera un golpe. Cthulhu, Cthulhu. El problema es que quizá esa no sea la pronunciación original del nombre. Ahorita vamos a llegar a ese asunto. Cthulhu aparece mencionado por primera vez en el texto La llamada de Cthulhu, del cual también hablamos en el episodio anterior de los relatos cortos, y se publicó por primera vez en la revista Weird Tales de 1928, pero no se compiló en un libro hasta 1932. Ya sabemos la desgracia de Lovecraft de no ver muchas de sus obras publicadas. Cthulhu está clasificado dentro de la, vamos a llamarlo así, dentro de la Wikipedia de dioses Lovecraftianos como uno de los grandes antiguos. Vamos a ir viendo a lo largo de este programa distintas clasificaciones para estos seres y dioses. Su forma física, que es quizá la forma física más conocida de un dios Lovecraftiano hoy en día, está basada en un boceto real hecho por el mismo Lovecraft en 1934, donde se le presenta por primera vez como este ser con cabeza de pulpo, barbas de tentáculos, cuyo nombre dentro de la misma hojita donde está el boceto se cree que puede derivar de la palabra griega tónico, escrito con CTH, tónico, que significa subterráneo. Muy posible, ¿no?, que sea la idea detrás del nombre Cthulhu, tónico, un gran antiguo que vive enterrado en una ciudad de geometría no euclidiana en algún lugar de este mundo, pues un ser subterráneo finalmente. Según diversas fuentes, y aquí tenemos que analizar toda la gente que ha hecho un intento por resolver los misterios Lovecraftianos, que yo creo que algunos no tienen resolución porque son finalmente inventos para cuentos breves. Cthulhu como nombre tiene una cantidad innumerable, enorme de pronunciaciones. A continuación leo algunas, todas las que pude encontrar distintas, esperando no fatigarlos con esta pronunciación. Cthulhu también puede ser pronunciada como Tulu, como Clulu, Clulu, Cthulhu, Cthulhu, Sigulu, Cthulhu, Cthuli, Ctali, Cthulhu, Otulu, Cthulhunt, Cutu, Culu, Cthulhu, Cutuilu, Caulu, Tu y Du. Esto en un intento de pronunciar todo esto lo mejor posible. Sabemos, y aquí digo sabemos porque todo lo anterior fue de diversas fuentes que buscan una lectura dependiendo de o a partir de distintos lenguajes antiguos, etc. Pero sabemos por una carta que Lovecraft le envía a un amigo suyo, Duane Rimmel, en 1934, que él sí tenía una idea específica de cómo debía pronunciarse este nombre. Y su pronunciación ideal es Cthulhu, Cthulhu. No Cthulhu, no Cthulhu, sino Cthulhu, con una U completa inicial y una U larga al final y una H tónica o una H gutural en medio. Esa es la pronunciación oficial que da Lovecraft para este dios. Leamos pues el fragmento de la carta donde asegura esto a su amigo Duane Rimmel en 1934. El nombre de la entidad infernal fue inventado por seres cuyos órganos bucales no eran como los del hombre. Por eso no tiene relación con el equipo de habla humano. Las sílabas fueron determinadas por un equipo fisiológico completamente distinto del nuestro, por lo que nunca podrá ser pronunciado correctamente por gargantas humanas. El sonido real, tan cercano como cualquier órgano humano podría imitar sus letras, podría tomarse como Cthulhu, como la primera sílaba pronunciada muy gruesa y guturalmente. La U es una U completa y la primera sílaba podría leerse como Clul, pero la H le da un sentido gutural. Cthulhu.
hasta ahí de este dios pagano favorito de la literatura Lovecraftiana, Cthulhu. Continuemos, por supuesto, con Yog-Sothoth. Yog-Sothoth está clasificado dentro de los rangos de dioses Lovecraftianos como otro grande antiguo, es decir, estaría en la misma categoría que Cthulhu o Cthulhu, como ya vimos se pronuncia el día de hoy. Este ser, al igual que Cthulhu, forma parte del ciclo onírico. Hay una clasificación ya moderna que Lovecraft nunca intentó, o de la cual nunca formó parte realmente, porque nunca compiló en libros estos textos. Principalmente los vio compilados en revistas o los vio seriados en revistas, pero hay una clasificación moderna que separa la literatura Lovecraftiana en ciclos de dioses y ciclo onírico. A mí esta clasificación me parece bastante absurda, por el simple y sencillo hecho de que todo lo que tiene que ver con dioses Lovecraftianos tiene que ver con sueños, y por lo tanto podría tanto formar parte como del ciclo de los dioses como del ciclo onírico. Sí es cierto que hay una infinidad de textos oníricos en Lovecraft en los cuales no participan dioses, pero dado que lo onírico es una constante y los dioses solo aparecen en algunos textos, me parece injusto separar los textos de los dioses como una cosa aparte, cuando también son parte de una idea de que lo onírico, aquello que pertenece a los sueños, es el portal hacia este mundo Lovecraftiano. Entonces, bueno, aún así en tiempos modernos está clasificado como parte del ciclo onírico Lovecraftiano, y Yog-Sothoth aparece mencionado por primera vez en la novela, su única novela, El caso de Charles Dexter Ward, escrita en 1927 pero publicada hasta 1941. A Yog-Sothoth se le describe como una conglomeración de esferas brillantes, pero a menudo cuando se ilustra se le representa como una masa de tentáculos llena de ojos que flota en el cielo, casi siempre detrás o encima de una cordillera de montañas. Esta es la imagen tradicional de Yog-Sothoth. Dado que Yog-Sothoth es un ser paralelo a nuestro tiempo y espacio, se considera que está habitando justo afuera de nuestro continuum tiempo-espacio, y por lo mismo se cree que es un dios eterno y omnipresente, es decir, está viendo todo a través del vidrio, está viendo todo desde afuera, pero sin que el tiempo lo afecte y pase por encima de él. Está fuera de nuestro universo de leyes físicas. Visto de esta manera, Yog-Sothoth es una coladera que filtra el tiempo y el espacio, es decir, dentro de la concepción Lovecraftiana se cree que él no solo está viendo desde el otro lado del vidrio, él es el vidrio, más bien, de cierta manera. Él es una especie de pared o de filtro por el cual los universos se separan, y a través de sus tentáculos o de sus grietas, el tiempo y el espacio pasan como en una coladera y se modifican. Bueno, todo esto es parte de un mito, obviamente, totalmente fantástico, ¿no? En la obra de Lovecraft se menciona que algunos de estos seres fantásticos tienen parentescos. Se menciona que Yog-Sothoth está emparentado con Cthulhu, y que en ciertas ocasiones se dice es su primo, en otras ocasiones es su sobrino. Tenemos un bonito retrato familiar de dioses con tentáculos. Y Azathoth, de quien hablaremos pues solo periféricamente, es su abuelo, así como también Shub-Niggurath es su consorte. Entonces este fulano Yog-Sothoth, bola esfera de tentáculos llena de ojos que flota sobre las montañas, resulta que tiene pareja, resulta que tiene un abuelo, resulta que tiene un sobrino o un primo. Todo el bonito retrato familiar. Mi imagen más clara y mi imagen más presente de Yog-Sothoth es a través del cuento largo El horror de Dunwich, donde de él se menciona lo siguiente: Yog-Sothoth es la puerta, Yog-Sothoth es la llave y el guardián de la puerta. Pasado, presente y futuro, todo es uno en Yog-Sothoth.
Él sabe por dónde entraron los grandes antiguos en el pasado y por dónde volverán a irrumpir otra vez. Sabe dónde ellos han hollado los campos de la tierra, dónde los siguen hollando y por qué nadie puede contemplarlos mientras lo hacen. A veces el hombre puede saber que están cerca por su olor, pero ningún hombre puede conocer su semblante, salvo en los rasgos de los hombres engendrados por ellos. Parte del Horror de Dunwich, 1928. Aquí tenemos en este fragmento muchísima leyenda vinculada sí a Yog-Sothoth, pero también a ellos que se les menciona en mayúscula, haciendo referencia a los grandes antiguos en general, es decir, hablando en general de Cthulhu y hablando de Yog-Sothoth y hablando de Shub-Niggurath y de Azathoth, de todos estos seres que fueron alguna vez grandes antiguos. La imagen aterradora de este pequeño texto es que ellos siguen aquí en una especie de forma invisible, horadando, consumiendo los campos de la tierra, y que los seres humanos somos incapaces de percibirlos visualmente, pero somos capaces de olerlos, y que de repente cuando estamos muy cerca de su olor repugnante y oscuro, sabemos que ellos están ahí, cerca de una tierra infértil y muerta, pero no podemos verlos. No obstante, nos dice el texto al final, podemos reconocerlos en los rasgos de los hombres engendrados por ellos. Y esto nos da una información muy fuerte al respecto de estos grandes antiguos, que básicamente son capaces de reproducirse con seres humanos, que a pesar de su quizá gran tamaño, no todos los grandes antiguos son enormes, aunque todos tienen por lo general un tamaño grande, son capaces de fertilizar a través de rituales a seres humanos y de engendrar descendencia en ellos. Esto precisamente es parte del tema en El Horror de Dunwich. El Horror de Dunwich menciona específicamente que Wilbur Whateley, el hijo de Lavinia Whateley, los que son como los antagonistas, que más bien casi son los protagonistas de este relato, no tiene rasgos enteramente humanos. Es producto del incesto con el padre de Lavinia, es decir, Lavinia y su padre se han juntado sexualmente para producir a este ser bizarro, pero en esa semilla maldita, de cierta manera, hay un poco también de Yog-Sothoth. Y entonces cuando Wilbur Whateley crece, esta parte más divina y horrible se manifiesta. Las siguientes criaturas Lovecraftianas de las que hablaremos son los Shoggoths. Los Shoggoths y los antiguos tienen más o menos entre sí la misma dinámica, la misma relación que tenían los titanes y sus hijos en el panteón griego. Los Shoggoths son seres artificiales creados por los antiguos que después de ser creados trataron de derrocar a los antiguos y que finalmente asistieron a su exilio. Es decir, los antiguos fueron eventualmente exiliados de su, digamos, reinado divino, y los Shoggoths continuaron por ellos. Un poquito como la dinámica, lo repetimos, como de los titanes y todo lo que pasó con los hecatómberos, los cíclopes y los dioses, ¿no? Entonces, bueno,
esto ya es mitología griega. Físicamente, los Shoggoths son una masa protoplásmica, similar a una amiba gigante, con ojos y burbujas en su superficie. Miden cerca de 5 metros de radio, siendo una especie de círculo imperfecto en su figura, y poseen gran fuerza y resistencia, pero poca inteligencia. Son brutos, son bestias de carga, no son grandes dioses como los antiguos, de cierta manera, o no son seres de gran poder. No poseen un idioma propio o una forma propia de comunicarse, pero dicen los textos, específicamente en Las Montañas de la Locura de 1931, de donde ahorita leeremos un fragmento, que imitan para comunicarse la lengua de sus maestros, es decir, imitan ciertos sonidos que los antiguos producían, como si fuera un gato maullando tratando de comunicarse con un ser humano. Esta es también una relación interesante entre los Shoggoths y los antiguos. Se reproducen estos seres por fusión binaria de manera asexual por medio de una bipartición de ADN, whatever, y se alimentan para subsistir de todo tipo de criaturas. Todos los Shoggoths son anfibios. Anfibio va a ser una constante profunda en Lovecraft. Como hemos dicho y reiterado varias veces en los programas anteriores, Lovecraft depende del vacío para generar terror, y ese vacío a veces está afuera en el espacio, pero a veces está en lo profundo, el fondo del mar. Esta idea de seres anfibios que salen del mar o que viven por décadas o por miles de años en el fondo del mar y que luego salen a atormentarnos es muy Lovecraftiana, y es una de las formas más imitadas de lo Lovecraftiano en la literatura moderna. Era algo terrible, indescriptible, mayor que cualquier tren subterráneo. Una reunión informe de burbujas protoplásmicas, de tenue luminosidad propia y con miradas de ojos transitorios que se formaban y caían como pústulas de luz verdosa en todo el frente que llenaba el túnel y que se precipitaba hacia nosotros, aplastando a los pingüinos frenéticos y resbalando sobre el suelo reluciente que él y los de su especie habían dejado tan malignamente libre de toda basura. Y aún llegó aquel grito ultraterreno, burlón, Tekelili, Tekelili, y al final recordamos que los Shoggoths demoníacos, dotados por los grandes, antiguos de vida, de pensamientos y configuraciones cambiantes de órganos y carentes de lenguaje, salvo el que expresaban los grupos de puntos, tampoco tenían voz, salvo los acentos que imitaban de sus amos desaparecidos. Esto es un fragmento de En las Montañas de la Locura de 1931, donde se describe a los Shoggoths repitiendo incesantemente la palabra, si la podemos llamar una palabra, Tekelili, Tekelili, pero al mismo tiempo Lovecraft los llama grupos de puntos y un acento imitado, como si Tekelili fuera más un picoteo, un sonido, un chasquido que una palabra. Tekelili, Tekelili, Tekelili. Algo no pronunciable por la garganta humana, o algo más propio quizá de un ser del fondo del mar. Y bueno, pues esta es la imagen de los Shoggoths. Se dice dentro de la mitología Lovecraftiana que en nuestro presente, en el tiempo del hombre, los Shoggoths ahora son esclavos de los profundos, y los profundos van a ser otra categoría en Lovecraft, misma que pues continuamos a analizar. Los profundos aparecen por primera vez en el relato La sombra sobre Innsmouth de 1931, pero también se mencionan de manera ligeramente velada en Dagon. Los profundos son criaturas anfibias nuevamente. La gran diferencia es que los profundos sí están dotados de una inteligencia que a veces se describe como humana y a veces es sobrehumana. Son seres muy muy inteligentes
que a menudo procrean con los seres humanos de las costas de Innsmouth y de Arkham. La fascinación del texto de La sombra sobre Innsmouth, uno de mis favoritos de Lovecraft, es que nuestro protagonista, una especie de mochilero que va por Europa, viajando al menor costo posible, trata de visitar un pueblo que le recomiendan que no visite, y todo el tiempo se siente incómodo con los habitantes de Innsmouth, que es un pueblo muy huraño, nada adepto a los extranjeros, xenófobos de cierta manera estos habitantes, donde eventualmente descubrimos que pues sus habitantes son hijos híbridos de los seres que abordan estas costas, y que los seres humanos han estado pues reproduciéndose ahí con ellos durante años o décadas, engendrando estos seres híbridos que Lovecraft describe como mezclas entre hombres pez y pues por supuesto dentro de su racismo como seres negroides de labios gruesos y de ojos saltones. Se cree pues de estos seres los profundos, que la mayoría viven en la ciudad submarina de Llanthlie. Llanthlie está cerca de las costas de Innsmouth, y es por eso que los habitantes suben a menudo a visitar, a dejar tesoros y a reproducirse con los habitantes de Innsmouth. Los profundos son los seres que fundaron la orden esotérica de Dagon, de la cual leímos o escuchamos en Dagon, y son criaturas tan favoritas, tan gustadas en el universo de Lovecraft, que son de las más repetidas por autores que lo continuaron. Entre ellos, el mismo August Darlet escribió sobre los profundos, pero digo el mismo August Darlet porque August Darlet fue primero, antes que ser un repetidor y un fanático de la obra de Lovecraft, fue el primer editor que se atrevió a publicarlo en libro. Así que pues recordado con gracias y con bienes el señor August Darlet. El fragmento que vamos a leer no es de Darlet, es directamente de La sombra sobre Innsmouth, y es sobre los profundos. Creo que su color predominante era un verde grisáceo, aunque tenían un abdomen blanquecino. Eran brillantes y resbaladizos, pero su espina dorsal era escamosa. Sus formas eran vagamente antropoides, mientras que su cabeza era de pez, con prodigiosos ojos grandes y saltones que nunca se cerraban. Al lado del cuello tenían agallas palpitantes, y sus largas zarpas poseían membranas interdigitales. Andaban de forma irregular, a veces erguidos y a veces a 4 patas. Estaba de alguna forma alegre de que no tuvieran más de 4 extremidades. Sus voces croantes, aullantes, claramente usadas para articular el habla, poseían todos los matices de la expresión que le faltaba a sus caras. El siguiente ser del que hablamos hoy es Nyarlathotep. Nyarlathotep es otro gran favorito del panteón Lovecraftiano por su nombre relacionado con la cultura egipcia y por ser uno de los dioses Lovecraftianos con una personalidad más humanoide. Varias figuras en el mundo de Lovecraft tienen epítetos. Un epíteto, para quien no lo sepa ya de antemano, es una especie de sobrenombre que se le da a un personaje o a un ser de la ficción, pero por lo general ese nombre es más bien una colección de sus cualidades. El epíteto más famoso de la historia de la literatura no es el que se le daba a un personaje, sino a un escritor. A Cervantes, Cervantes Saavedra, el escritor del Quijote, se le llamaba el manco de Lepanto, aludiendo a su cualidad pues de manco y de que le habían cortado el brazo en la batalla de Lepanto. Entonces hay muchos epítetos en el mundo Lovecraftiano. Cthulhu es llamado a veces el Grande, y Wilbur Whateley, el chiquillo de Lavinia Whateley que les comentaba del horror de Dunwich, es precisamente el horror de Dunwich, es decir, el epíteto que le corresponde es el título. Él es el horror de Dunwich.
Pero definitivamente los mejores epítetos de la literatura Lovecraftiana se los lleva el señor Nyarlathotep, quien también es conocido, entre otros muchos epítetos y motes, como el caos reptante, el dios de las mil formas, el acosador entre las estrellas, el faraón negro, el dios sin cara y el mensajero de los otros dioses. Este último va a ser el que más claramente especifique su función, el mensajero de los otros dioses, porque para todo propósito Nyarlathotep es una especie de Hermes, es una especie de mensajero entre el reino divino Lovecraftiano y los hombres, sus personajes que a menudo se vuelven locos recibiendo estos mensajes. La misma cualidad menor de mensajero de dioses de Nyarlathotep lo vuelve un ser cínico, a pesar de que sí tiene un poder. Se le describe tan poderoso como cualquiera de los dioses externos. Los dioses externos de Lovecraft son aquellos que bailan en el cosmos, es decir, no los que están en la tierra o en las profundidades o en una cueva y que se manifiestan o que aparecen desde el fondo del mar, sino aquellos que están flotando en el espacio. Y estos dioses flotan de una forma muy específica, flotan bailando en el cosmos cerca de Azathoth. Azathoth es conocido en la mitología Lovecraftiana como el dios ciego idiota. Y no estamos buscando ser ofensivos, ni con Azathoth, ni con los ciegos, ni con los idiotas, supongo. Pero se le llama así porque Azathoth no tiene conciencia de sí mismo y es una especie de ser gigantesco flotando en el espacio que produce música de su cuerpo, emana una música constante que atonta, droga de cierta manera a los otros dioses que forman en torno a él. Por eso es el dios ciego idiota, no ve, no sabe lo que hace, pero es un dios, es una divinidad, y se describe como que tiene una flauta mística. Bueno, esto no es un eufemismo de ninguna manera, ni realmente una alusión a un instrumento musical, sino a la música que produce constantemente. Nyarlathotep es un ser amorfo o de alguna forma que no conocemos, que flota cerca de Azathoth, pero que al mismo tiempo tiene un avatar terrestre, es decir, parte de su conciencia está en una entidad que vive en la Tierra y que lleva quizá 5 o 6 mil años viviendo en la Tierra. De esta manera su avatar terrestre es un pontífice, es un puente, es un papa entre los seres que flotan cerca de Azathoth, los poderosos antiguos y los cultistas terrestres que los adoran, o los pobres artistas psiquiátricamente afectados en los cuentos de Lovecraft. Nyarlathotep, decíamos, es uno de los pocos dioses Lovecraftianos que tiene una personalidad humanoide, que tiene una cierta conciencia, que se mueve en 2 patas y que camina y habla. Esto le da una cualidad particularmente cínica. Es un vil mensajero de los dioses, pero es más poderoso que todos los hombres. No obstante, tiene que vivir entre los hombres, encadenado a una especie de humanidad que lo limita. Y los hombres lo veneran desde la antigüedad egipcia. Aunque Nyarlathotep es un personaje por completo ficticio y separado del panteón egipcio, su nombre, específicamente la terminación de su nombre, sí está tomada de lo egipcio. Por supuesto nos referimos al sufijo otep, jotep o otep, cualquiera de las dos, que en egipcio antiguo lo pueden cotejar, significa paz o satisfacción o alguna variante de estas dos cosas o algún sinónimo de estas dos cosas. Entonces, Nyarlathotep, quizá Lovecraft no sabía o no estaba seguro del significado de la terminación Hotep, quién sabe, a lo mejor sí, pero la deforma, la toma, la cambia por Totep de cierta manera, porque pues es un dios que está vinculado con lo antiguo y con lo egipcio. Entonces era más que nada, yo siento, de parte de Lovecraft, darle un feeling egipcio sin tomar exactamente el significado de la terminación. Y fue entonces cuando Nyarlathotep salió de Egipto. Nadie sabía quién era, pero era de la vieja sangre nativa y tenía el aspecto de un faraón. Los Fellain se arrodillaban cuando lo veían
y sin embargo no sabían por qué. Él decía que había surgido de la oscuridad de 27 siglos y que había oído mensajes de lugares que no estaban en este planeta. Nyarlathotep vino a los países civilizados, moreno, delgado y siniestro, siempre comprando extraños instrumentos de cristal y metal y combinándolos para formar instrumentos aún más extraños. Esto está tomado de Nyarlathotep, escrito en 1920. En algún punto del año 1919, H.P. Lovecraft se puso a sí mismo una nota para el futuro en uno de sus cuadernos. La nota decía: Azathoth, nombre horrendo. Es Azathoth de quien hablamos a continuación, y es Azathoth el mote que recibe el dios idiota del que hablábamos previamente, este ser que simplemente está flotando en el espacio. Hay una referencia pop a Azathoth en Hellboy 1, cuando Hellboy al final confronta a los villanos de la historia, Rasputín y sus seguidores. Estos seres están tratando de hablar, de comunicarse con una entidad que va a atravesar de un plano a otro, y que va a aparecer en nuestros cielos, en nuestro universo. Esto es una alusión totalmente directa a Azathoth. Cuando podemos ver parcialmente a este ser en la película, es una masa flotante congelada de ojos y tentáculos que viaja por el espacio sin tener una absoluta conciencia de su propia vida o de quién es. Uno de los primeros editores de Lovecraft, no el primero, ya dijimos que se fue August Darlett, pero uno de los primeros, Robert Price, cree que la palabra Azathoth surgió de combinar dos nombres bíblicos. El nombre Anathoth, que es el lugar de donde era originario Jeremías, y el nombre Azazel, un nombre muy famoso de un demonio bíblico. A quien en Levítico se le sacrifica una cabra, o sea, se sacrifica una cabra en su nombre para pagar por todos los pecados de los hombres. La verdad es que la tasa de cambio ahí salió barata. Y por supuesto, bueno, Azazel, Azael son dos nombres muy vinculados, que a quienes ubiquen a la persona a la que estoy haciendo alusión, pues sabrán que es un mismísimo esbirro del demonio. Se llama pues entonces Azathoth a este dios idiota. También a este dios se le da el epíteto de dios lobotomizado. ¿Por qué? Porque pues es una entidad flotante sin voluntad, ya lo dijimos, que está fascinada, que está embelesada por la propia música que produce. Debe ser fascinante buscar hacer experimentos de sonido para ver cómo es la música, cómo podría ser la música que produce Azathoth. En sus apariciones dentro de los mitos Lovecraftianos, simplemente se le describe como una masa colosal, caótica y sin forma. Y se cree
que el propio universo, nuestro universo, depende de él para existir, que somos en parte producto de lo que es Azathoth, pero que nosotros como seres ínfimos, como seres diminutos, si miráramos fijamente con nuestros ojos humanos a Azathoth, inmediatamente moriríamos de horror y de locura. Bueno, pues para no echarle el ojo mejor a este dios. Aquí el vasto señor de todo murmuraba en la oscuridad, cosas que había soñado pero no podía comprender, mientras junto a él murciélagos informes revoloteaban en vórtices idiotas, arrollados por rayos de luz. Esto que acabamos de leer es un pequeñísimo fragmento de Los hongos de Yugoth de 1930 de Lovecraft. Lovecraft también escribió poesía. Su poesía muy arraigada dentro de sus mismos mitos. Y por supuesto los hongos de Yugoth, pues aquí están haciendo referencia con el señor de todo, otro epíteto, a Azathoth, y con los murciélagos informes que lo revolotean a los dioses que están cerca de él y que se mantienen de su música. Y en este caso menciona arrullados por rayos de luz, como si el mismo Azathoth fuera una fuente de luz, una especie de sol ambulante. Una imagen, por cierto, muy muy interesante. A continuación, y ya casi para terminar el día de hoy, nos quedan 3-4 puntitos que tocar. Hablamos de Shub-Niggurath. Shub-Niggurath, de entrada el nombre ha tenido una controversia a lo largo de los años. Si Niggurath, escrito de una manera muy cerca como a nigger, tiene alguna connotación racial en Lovecraft. Pero bueno, no nos vamos a meter en estos asuntos, no tenemos forma ni de afirmarlo ni de negarlo, solo les comento que existe la controversia. Shub-Niggurath nunca fue descrito por Lovecraft, pero sabemos gracias a él que es uno de sus dioses externos, uno de los que andan por ahí rondando quizá a Azathoth, y todo lo demás que sabemos de Shub-Niggurath fue expandido por los seguidores de Lovecraft, específicamente por August Darlett, ya lo dijimos, su primer editor, Robert Bloch, que era amigo de Lovecraft, y Ramsey Campbell, quien también conocía a Lovecraft y admiraba su literatura. Desde entonces también ha habido una expansión de la imagen de Shub-Niggurath gracias a los juegos de rol basados en la literatura Lovecraftiana. Sí, amigos, sí hay juegos de rol basados en Lovecraft y pueden jugarlos hoy mismo. Lamentablemente, pues por las cuestiones legales de este Patreon no les puedo compartir en junto a este programa, pero tengo en digital algunos de los libros. La llamada de Cthulhu, o la llamada de Cthulhu, debe ser el juego de rol más famoso de la mitología Lovecraftiana, y es uno que consta de varias expansiones. Lo más interesante del sistema de la llamada de Cthulhu es que está muy apegado a seres humanos reales, es decir, toma mucho en cuenta cómo reaccionaría un ser humano de carne y hueso a los horrores que se le presentan, y los personajes que juegan la llamada de Cthulhu van adquiriendo niveles de locura que pues los van desquiciando y los van separando de su realidad. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Díganme antes de que terminemos esta temporada si están interesados en conocer un poco más de lo que implica la llamada de Cthulhu, y quizá podríamos pues considerar agregar un quinto episodio donde hablemos del universo Lovecraftiano de juegos de mesa y de rol. En fin, Shub-Niggurath ha sido descrito, gracias a estos juegos de rol, como una enorme masa de tentáculos y bocas supurantes que se mueve por el universo. Básicamente es una especie de Azathothcito, Azathoth más pequeño. Suena muy lindo para un dios pagano horrendo, ¿no? Ahorita acabo de recordar, bueno, dentro de que digo que suena lindo y lo que voy a mencionar a continuación, no sé si ustedes lo saben, pero si no lo saben quizá quieran saberlo para comprar su copia, pero existe un libro que es los ABCs de Lovecraft. Básicamente es el abecedario para niños y bebés, pero todas las ilustraciones son dioses paganos Lovecraftianos cutes. Es fabuloso, el libro está impreso como si fuera para niños chiquitos, es decir, está impreso en cartón grueso,
con páginas muy limitadas y muy difíciles de pasar para que no se dañen, ¿no? Para que los niños no las rompan, pero claramente pues no es un libro para niños, está impreso de esa manera y debe haber algunos papás locos que le enseñen el abecedario en inglés a sus niños con este libro, pero personalmente yo lo compré como una copia totalmente mía porque me encanta el libro, las ilustraciones son bellísimas y esto que les digo pues no me pagan comisión, pero es por si alguien quiere comprar el libro. Está disponible en Amazon US, pero está vinculado lo que menciono con lo que voy a decir a continuación. Dada esta imagen de tentáculos y bocas supurantes, no nos imaginaríamos que el epíteto de Shub-Niggurath es la cabra negra de los 10,000 retoños. Este epíteto, que proviene específicamente del texto de Lovecraft, El que susurra en la oscuridad, de 1930, ha hecho que pues a este dios, más que como la supuesta masa de tentáculos con bocas supurantes, se le represente como una conglomeración de cabras, es decir, como muchas cabras pegadas, o más lindo, como una cabra negra. Entonces, si se topan con este tipo de representaciones donde Shub-Niggurath aparece como una cabra, si lo buscan en las redes y aparecen por ahí imágenes en internet, sepan pues que esto proviene de El que susurra en la oscuridad, donde se le da el epíteto la cabra negra de los 10,000 retoños. No sé por qué Lovecraft escoge este epíteto en particular, pero pues ya está condenado Shub-Niggurath a ser una bonita cabra negra. Que se canten sus alabanzas y que se recuerde la abundancia al chivo negro de los bosques. Ya, Shub-Niggurath, el chivo de 1000 descendientes. El chivo de 1000 descendientes, la cabra negra de los 1000 retoños. Hasta ahí con Shub-Niggurath. A continuación, y ya casi para cerrar, como les había dicho, hablamos de la raza del Jit. La raza del Jit son seres extraterrestres que pertenecen al ciclo de los mitos de Cthulhu, pero que aparecieron por primera vez en el relato corto La sombra fuera del tiempo, de 1936. Son llamadas gran raza o la gran raza porque se supone que son la única raza Lovecraftiana que ha dominado el viaje en el tiempo, son viajeros en el tiempo. De ellos, de estos seres, no sabemos realmente mucho más. Existe, no obstante, una imagen basada en, no sé si la descripción sea directamente de Lovecraft, pero existe una imagen que aparece por ejemplo, en el wiki de los dioses Lovecraftianos, donde se le ilustra como un cono, ¿sí? Un cono que es áspero, rugoso y del cual brotan una serie de tentáculos que tienen bocas. Bueno. Ahí la gran raza del Jit, los grandes viajeros en el tiempo. La gran raza, pues decíamos, por este motivo, y el nombre del planeta Jit, del que provienen, solo se menciona en La sombra fuera del tiempo una vez, y es la única vez que aparece mencionado en toda la literatura Lovecraftiana. Por lo mismo, son seres que no tienen mucho espacio en la mitología de Lovecraft. Cerramos el programa de hoy hablando de un grupo de seres únicos y malignos de gran poder en la mitología Lovecraftiana. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a los antiguos, los grandes antiguos o los primordiales. Si ustedes se ponen a buscar una clasificación, una tipología de dioses Lovecraftianos, van a encontrar distintas categorías, distintos niveles, distintos tamaños, y como que los seres van avanzando de aquellos que vinieron de lo más lejano del espacio exterior hasta los dioses que viven en las profundidades de la tierra y los que viven en las profundidades de nuestro mar. Entonces vamos a tener como distintas categorías. Los antiguos, los grandes antiguos o los primordiales son tan antiguos y tan grandes que no están descritos y no se les conoce como físicamente en la mitología Lovecraftiana. Ahí la clasificación, es decir, están los antiguos, luego están las entidades cósmicas como Azatoth, Nyarlathotep y Yog-Sothoth, que están clasificados como dioses externos. Entonces tenemos una primera línea, los antiguos, después los dioses externos. En tercer lugar están los tónicos o los dioses tónicos, los seres tónicos, que son los que están en tierra,
en lugares profundos, en cuevas, en el Ártico, en islas, en lugares remotos, pero que están sobre tierra. Y también tenemos a los profundos, que están en el fondo del mar. Los profundos, ya lo dijimos, son estos seres con inteligencia sobrehumana que se reproducen con nosotros y que tienen híbridos de rasgos negroides, en Innsmouth, etc. Y también están en la clasificación los Migo. Los Migo son extraterrestres del planeta Yugot, de donde ya leímos ahorita un cachito de los hongos de Yugot, lugar extraterrestre más ciencia ficcionesco, por llamarlo de alguna manera, de la mitología Lovecraftiana. De los antiguos, los grandes antiguos o los primordiales, no sabemos mucho o nada, no hay una descripción, todo es vago, todo es confuso dentro del mismo mito, pero nos sirven simplemente para tener esta tipología, esta categoría, esta pequeña pirámide, donde los antiguos son los dioses más viejos, después están los dioses externos, que ya se acercan más a la Tierra, están rondando en torno a nuestro espacio y a nuestro universo, los tónicos que viven con nosotros en la Tierra, y los profundos que cuidan y nos aterran desde el fondo del mar. Con esto cerramos nuestro programa del día de hoy. Les vuelvo a pedir que si les interesa saber un poco más de ciertos aspectos de lo Lovecraftiano, me lo hagan saber para comenzar a realizar un quinto episodio. Si no, cerramos con el cuarto episodio, que quizás se extienda, quién sabe, también hay mucha información que cubrir ahí, que son las obras largas de Lovecraft, y donde hablaremos pues de dos de mis obras favoritos, El horror de Dunwich y La sombra sobre Innsmouth o Innsmouth, dependiendo de cómo lo quieran pronunciar. Ahí también hay debate. Bueno, se escribe realmente como mouth, como boca en inglés, entonces mucha gente lo pronuncia como Innsmouth, más que como Innsmouth. Así que con esto cerramos. Muchísimas gracias por escuchar Bajo el Puente